Mi nombre es Candela, soy integrante del grupo de Envión de Croto. Y bueno, hoy en el marco del proyecto de Jóvenes y Memoria estamos entrevistando a Graciela Garay, vecina del pueblo. Y bueno, comenzamos con las preguntas, si te parece. Bueno. ¿Qué edad tenías en tiempos de la dictadura militar? 20 años. Okay. ¿Estabas escolarizada? Sí, estudié hasta el 7º grado, que eran esos años, sí. Y después, bueno, ya dejé. Y estudié datilografía y eso, pero no estudios universitarios ni nada. Claro. ¿Qué restricciones había en las escuelas en cuanto a indumentaria, aspecto físico? Mira, en mi escuela, yo fui a una escuela católica, o sea que era todo estructurado, claro. Vestimenta, cómo iba uno a presentarse a la escuela y todo eso. Y en las escuelas que veía, de las de afuera, tenían que ir bien vestidos, pero no era esa restricción, viste, de que vos tenías que estar, claro, tal, y no faltar. Lo principal era no faltar. El hogar era el primer enseñanza, ¿no? Pero la escuela era la segunda y vos tenías que respetar tanto como respetabas en tu casa como respetabas en la escuela. No había opción a otra cosa. Pero yo dentro de todo tuve una infancia feliz y agradezco tanto a mi padre, porque después me crió mi padre sola, que me dieron esa educación de respeto, de todas esas cosas, ¿viste? Así que, pero ya te digo, la escuela era, yo no me acuerdo de las otras escuelas, pero de la escuela de monjas eran muy estrictas. Que eso ya no se usa más porque yo cuando ya salía, porque yo agarré primero inferior, primero superior, segundo, tercero, cuarto, y justo que ya salí en sexto grado, ponen el séptimo, así que hice el séptimo también. Me agarraron, pero bien, gracias a Dios. No estudié, no tuve la suerte de estudiar porque mi papá, más vale, viste, una hija sola, hacía lo que quería, desgraciadamente. Si hubiese tenido a mi mamá, hubiera estudiado algo porque mi mamá era... Pero bueno, no estoy arrepentida de todo lo que he hecho el resto de mi vida. ¿Y qué te hubiera gustado estudiar? ¿Qué me hubiera gustado estudiar? Me hubiera gustado estudiar maestra. Me gustaba mucho en las escuelas, participaba mucho de bailes, viste, folclórico, y por supuesto me ponían como varón. Me gustaba zapatear. O sea que me ponían en ese, siempre hacía el papel de varón, claro, para bailar, todo eso era yo. Y me gustaba. Y siempre decía a mi papá, si mi mamá hubiese vivido, me hubiera mandado, porque en Navarro había un gran profesor de danza y principalmente zapateo, que me hubiesen mandado. Claro. Pero ya, viste, cuando ya te crías sola así, es otra cosa porque ya uno es como que ya, papá me perdonaba, bueno, no querés estudiar, no estudié, no te viste, claro. Entonces no tenía esa fortaleza de decir mi mamá, viste, que mamá te dice, no, tenés que estudiar porque yo, como les decía yo a mis hijas y les digo a mis nietas, estudien porque es lo mejor que pueden llevarse. ¿Te acordás cómo era la relación alumno-profe? Yo en la mía eran todas monjas, o sea que claro, no tuve problemas con ninguno de ellos, claro, así que no, ningún drama en ese sentido. Y de los de afuera, los chicos que contaban en la escuela número 1 de Navarro, ellos decían que sí, que eran buenos los profesores, que no tenían, claro, que los ayudaban mucho también, así que bueno, más o menos en general era parecido. Claro. ¿Formaste parte de algún reclamo, manifestación? Mira, yo, no, manifestación así, no, pero en la escuela era como una líder. Claro. ¿Por qué? Porque yo a los 9 años perdí a mi mamá, estaba en 3er grado. Tuve que repetir porque no me alcanzaba, fui 3 meses a la escuela y no me alcanzaba para poder pasar. Así que repetí el 3er grado y fue como que los profesores, la directora, que eran todas las monjas, me tenían un cariño especial. Claro.
O sea que cuando había problemas en la escuela, ¿viste? Pues, claro. Problemas en todo, entre chicos, chicas, todos son iguales, ¿viste? Sí. Entonces por allá me venía Graciela, dice, no vas a hablar con la directora. Entonces yo iba y hablaba con la directora, claro. ¿Viste? Y bueno, se apaciguaba todo. Por eso siempre me tenían en los grupos, ¿viste? Sí. Bueno, durante la dictadura, ¿recordás qué se decía en los medios? O sea, ¿qué información llegaba a tu localidad? Sí, por radio, por televisión, lo que se vivía, porque toda la gente hablaba y continuamente diciendo de la situación que se estaba por venir, porque eso claro. Fue, la subversión empezó el 24 de marzo de 1976. Ahí fue cuando la derrocaron a Isabel Perón y bueno, comenzó todo el desastre de esta gente que se dedicó a matar, perseguir, secuestrar, todas esas cosas. Claro. Bueno, nos contabas recién, antes de grabar la entrevista, que tuviste un... Sí, yo siempre digo que para mí en la época de los militares fue buena y mala. Porque buena en el sentido de que yo iba a Buenos Aires, en mi casa se viajaba mucho a Buenos Aires, todos los fines de semana nos pasábamos en Buenos Aires. Hasta el lunes que mi papá terminaba de trabajar, volvíamos. Y yo andaba a cualquier hora, 2, 3, 4, 5 de la mañana y jamás me molestaron, jamás. Y mala porque en ese año mataron a mi hermano. De mi hermano fue, ya te digo, él estaba con su compadre, iban a ir a una granja a comprar cosas y no habían escuchado por radio que habían estado dando de que en tal zona no se acercara a la gente. Y entonces ellos no lo habían sentido nada, terminaron de comer y le dice, bueno, yo me voy a la granja a comprar las cosas. Y salieron, la señora, el compadre y un nenito. Y cuando llegaron a la granja, que doblaban así y entraban a una tranquera. Claro. ¿Viste? Entonces ahí cuando ellos entran ahí, ven que está todo cerrado. Entonces se dice, no, nos vamos porque acá no hay nadie. Cuando van a hacer marcha atrás, sí, empezaron los tiros. Porque estaban todos los soldados que nos mandaban, así pues metidos en la zanja, en todos lados empezaron a tirar tiros. Nunca hubo una voz de alto, fue derecho. Y el tercer tiro le entra al nene por la espalda porque estaba abrazado a mi hermano que manejaba y la misma bala lo atraviesa al chico y se le coloca a mi hermano. Lo llevaron al Hospital Santa Marina de Tandil y bueno, estaba rodeado, no se podía casi acercar porque estaban todos los militares ahí. Mi cuñada, te podés imaginar, en ese momento estaba embarazada, estaba como loca porque prácticamente se moría. Entonces vino un cuñado de ella que era militar y le dijo, mira, Elvira, por favor, cállate la boca, no sigas hablando, no digas esto, no digas el otro, porque está todo muy delicado el asunto. Y bueno, después de ahí viene mi papá, lo vemos, estaba muy mal, entonces vino un médico, le dijo que lo iban a llevar al hospital de Buenos Aires, los militares. Y lo cargan en un helicóptero con la señora y lo llevan. Cuando llegan ahí al hospital, lo bajan, pero a mi cuñada no lo dejan entrar con él ni nada. O sea que a eso nos quedó una duda, que si no se murió porque no lo atendieron como era debido, o porque ya era su destino morirse. Así que yo te digo, esa fue la parte más triste de nosotros. Mi hermano tenía 34 años. ¿Qué información le llegó a ustedes? Y nosotros ahí, mi papá principalmente fue a preguntar a ver por qué había pasado eso y le dijeron que no, que había sido un error, que ellos habían comunicado que este chico supuestamente no lo había escuchado y que que lamentaban mucho, pero que había pasado todo eso, así que, y bueno, la gente estaba toda indignada, principalmente todos los compañeros de trabajo, amigos, todo, te imaginás, te maten a una persona así,
es terrible. Así que eso fue todo lo que... Y en el diario dijeron exactamente lo mismo, que ellos habían especificado que no anduvieran en esa zona. Así que quedó todo así. Y no podías andar haciendo mucho revuelto porque corría el riesgo de que desapareciera uno también. Era así el asunto. Como nos contaste, hiciste la escuela Navarro, también después viniste a vivir a Croto. ¿Has llegado a compartir alguna vivencia o algo con demás personas de la localidad o del alrededor? No, en Navarro no. En Navarro no pasó mayormente casi cosas. Y después de ahí de Navarro yo me fui a vivir a Las Chacras. En Las Chacras sí hubo un caso que no me acuerdo bien los apellidos ni nada de estas personas, pero habían tenido problemas también con los militares. Y mi papá era ferroviario, era jefe de estación, así que un cierto año nos vinimos, en el año 74 se vino él acá a Croto, y bueno, nos vinimos y yo acá fue como... ¿Cómo te puedo decir? Para mí fue hermoso en el sentido, primero lloré como una loca cuando mi papá dijo que se venía a Croto. ¿Por qué? Porque yo hablaba con los maquinistas, con los guardas, y todos me decían, pero tu papá está loco, dice, se va el fin del mundo, dice, ¿qué va a Croto? Porque él tuvo la posibilidad de elegir como jefe de estación Constitución, pero era un loquero, entonces no quiso saber nada. Y para jubilarse dentro de todo, en mejor posición, le convenía a Croto, aparte, sacándolo a Constitución. Entonces se vino a Croto. Cuando yo vine acá a Croto, tenía 16 años. Y dice, ay, le digo, pero yo no me voy a Croto, yo me voy le digo a Tandil, porque mi hermano ya vivía en Tandil. Y bueno, así que me dejaron irme a Tandil y estuve un mes en Tandil. Cuando vengo a Croto, había el último corso que se hizo acá en Croto, justo llegamos nosotros. Así que vinimos. Y cuando veníamos en la noche, que nos fueron a buscar a Tapalqué, y yo les decía, ¿y cuándo se ve la luz? ¿Dónde está la luz de Croto? Ah, no, dice, pero falta un poquito, dice, ya vas a ver, ya vamos a llegar. ¿Qué? Pega la vuelta allá, por allá atrás de la estación, entro y veo la estación. Digo, ¿y la luz dónde? No, dice, la luz no la vamos a ver, ahora va a ver, dice, porque prendemos el farol. Claro, se usaba farol, lámparas, todo eso teníamos en las estaciones. Y bueno, esa fue recómico porque yo me hacía la ilusión de que había luz, porque claro, yo me crié con la luz eléctrica, ¿viste? Y después venirme a un lugar que no había luz, bueno. Y después de eso me gustó, al poco tiempo nomás conocí a mi esposo, así que ya definitivamente me quedé acá. Y acá en sí, el asunto de la educación, en la parte cuando yo vivía, era mucho mejor que hoy en día, realmente, porque había respeto. En mi escuela, más vale que religiosa, era todo bien estructurado, ¿viste? Pero en las otras escuelas los chicos eran respetuosos, no eran, hoy en día, perdonando a todos los chicos, pero no tienen la culpa los chicos. Es la misma educación que está toda mal. Lo de arriba no le encuentran la vuelta, porque eso de que vos no tengas... el profesor principalmente o el maestro no tenga derecho a decirle a tal cosa a un chico, a veces es malo. Por ciertas cosas estaba de más decirlas y otras, un chico le decís buen día y no te dicen ni buen día ni nada, no te contestan. O se están con el teléfono, viste que no salen del teléfono, o sea que a mí me gustaba esa educación, me gustaría que mis nietos y mis nietos que tuvieran una mejor educación, no como ahora que es muy, ¿cómo te podría decir? No sé decirte exactamente la palabra, pero a mí me gustaría más en esa época de educación.
no tan estricta, por supuesto, porque tus padres te decían, es así y tenías que ser así. No había opción a discutir nada. Hoy en día, los chicos, viste, te discuten más que, que uno, en muchos casos. O sea que, bueno, habría que ser mitad y mitad, flexibilidad, viste, pero bueno. ¿Qué reflexión nos puedes dejar relacionada a la dictadura y la educación? Bueno, la dictadura no fue buena, por supuesto que no fue buena porque hubo secuestro, hicieron de todo, muy mala. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Algo bueno, ya te digo, uno, si vos no tenías nada que ocultar, a veces cometieron errores como todos los que cometemos en la vida, pero en esa época uno podía andar tranquilo. Tranquilo en el sentido de que si vos no tenías nada, ellos no tenían nada contra vos, vos andabas perfectamente bien. Pero estaba ese problema de que cuando vos tenías una idea política justificada, ya ahí era. Porque en el caso de acá en Olavarría yo tenía un primo hermano de mi marido, y a él lo persiguieron porque él estaba haciendo la carrera militar, pero él le gustaba otra cosa y tenía panfletos y esas cosas y lo agarró. Estuvo muy bravo el asunto. Sí, bueno, muchas gracias, te agradecemos haber venido y compartido la gracias, experiencia. Espero que les sirva de algo esto que yo he dicho, así que bueno, muchísimas gracias a ustedes.